honramos tu nombre y lo exaltamos, Señor, y lo ponemos muy en alto. Gracias, Señor, por atendernos, mi Dios, por estar con nosotros esta mañana, por estar con nosotros siempre. Pero hoy te haces presente de una forma muy especial, Padre, porque tu pueblo se ha congregado en tu nombre. Qué bendición tan grande, Señor, el que estés con nosotros, Señor. Donde dice tu palabra que a ti te agrada cuando los hermanos están juntos y en armonía, y que todo lo hacen a un lado porque tu presencia esté con nosotros. Dice tu palabra que tú ahí envías, viene de parte de ti tu sanidad, viene de parte de ti tu bendición, Señor. Y si tenemos tu bendición, ¿qué más queremos, Señor? Gracias por este precioso tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Gracias también por los que faltaron, Señor. Sabemos, bendito Señor, que tú también tienes cuidado de ellos, y por eso también, mi Dios, pedimos por ellos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor, usa mis labios, que tu palabra, Señor, quede impregnada en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te honramos y te amamos en el nombre de Jesús, y te damos toda la gloria, toda la honra. Tú eres digno, Señor, de recibir, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abre tu Biblia, por favor. Isaías capítulo 1. Quiero compartirte esto porque creo que estos tiempos están iguales, y Dios por eso nos hace una invitación a todos para que nos acerquemos a Él. Él da esto, el Señor, a través de Isaías, ¿verdad? Y nos da una palabra de exhortarnos a todo, a su pueblo. No está hablándole a una nación pagana, no, le está hablando a su pueblo, a sus hijos. Y aquí en esto les dice, esta es una visión de Isaías, dice la Escritura en el capítulo 1, ¿verdad? La cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y empieza a decirle a su pueblo, dice así: oíd cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, escuche, ponga mucha atención, dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dice el verso 3, escuche de qué manera lo expresa para que nosotros pudiéramos entender perfectamente el desorden y la manera como se comportaban estos hijos, ¿verdad? Que los tiempos no han cambiado, ¿verdad? Dice, y ellos, dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene contentamiento. Escuche, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Y qué hicieron? Y se volvieron, se regresaron, se volvieron atrás. El verso 5 dice el Señor: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Y Él da aquí una manera de cómo ve a su pueblo, a sus hijos. Y dice aquí: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite.
Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Aquí Dios da a entender a su pueblo cuál es la condición que hay. Y esta situación la estamos viviendo estos tiempos. Dios hace una invitación a toda la iglesia, a todo su pueblo, hace una gran invitación. Vengan a mí. Él ya nos presentó, Él ya nos dio a entender en la situación que estamos, pero Él también, juntamente con el problema, nos da la solución. Yo considero yo, la importancia que tú debes de tener en lo personal. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Ahorita nos estamos enfrentando y es el pan de cada día hablar de esta situación. Sí, pero aquí el asunto, sabemos que está ahí. Sabemos que está el problema ahí. Pero estamos viendo que muchas personas han entrado en un pánico tremendo. Cristianos. Algunas personas que yo me he dado cuenta que se han alejado incluso hasta de Dios. ¿Y dónde está Dios en estos momentos? Pues Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero qué tremendo que no esté en nuestro corazón. Allí es lo tremendo. Esto que comparte el Señor a través de Isaías, ¿verdad? Nos habla de la calidad y del estado en el que está su pueblo. Pero junto con ello también, Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Y a quién le llama? A su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué tanto, decía Gálatas, en Gálatas 5, versículos 20 y tantos, ¿verdad? Dice que las obras de la carne, ¿verdad? Hubo un desenfreno de mucha gente. La idolatría, ¿verdad? El adulterio, etcétera, etcétera, todo lo que dice la Escritura en Gálatas. Y luego habla también, nos dice de qué manera debemos de vivir en el Espíritu. Y para tales cosas, dice Pablo, no hay ley, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nos dice que no es la forma como debemos de vivir. Aquí Isaías, ¿verdad? El Señor dice realmente en la manera como su pueblo vive. Aquí al principio dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. He estado tocando un tema, ya va la parte 6, bueno, parte 6 porque casi duramos media hora en cada servicio con respecto a la predicación. Pero es un tema que no he profundizado mucho, únicamente ha sido por encimita nada más. Estuve tocando el tema precisamente del resentimiento, ¿verdad? No hubo un arreglo y se convirtió en un resentimiento, y al último se convierte en una raíz de amargura en nuestras vidas. Y si hemos de vivir más tiempo, no vivimos porque no hemos entendido que en Cristo Jesús estamos seguros. Y cuando aprendamos nosotros, ¿verdad? Cuando aprendamos a entender y a entrar a ese lugar de reposo, a ese lugar de refrigerio, a ese lugar de gozo, a ese lugar de contentamiento, podremos verdaderamente entender muchas cosas, muchas cosas. El compartirte esto, siento yo de parte de Dios, que Dios quiere que aprendamos todos verdaderamente a vivir una libertad plena, que tú y yo podamos vivir contentos con lo que tenemos. La parte de la enseñanza al principio te decía que Pablo compartía precisamente en la manera que él vivía. Dice: he aprendido a vivir contento cuando no tengo y he aprendido a vivir contento cuando tengo.
Entonces yo creo que muchas veces nosotros pensamos que al llegar a tener, quizá en nuestra mente, no esto, de llegar a tener un yate para sentirnos felices y contentos, exitosos, logramos la meta. Probablemente no, pero probablemente dentro de ti, y no es malo que tú tengas el deseo de tener una casa, no es nada malo, pero que no sea tu afán y que no encuentres la paz porque estás tan afanado o afanada por querer tener algo que no tienes, ¿verdad? Ahora, no es malo que tú tengas un buen auto, no es malo que tú tengas una buena casa, no es malo que tengas bienes. Lo malo es que tú pierdas la paz por querer tener lo que no tienes. La Escritura nos dice, Dios nos habla de una manera, dice en Mateo 6:33, ¿qué dice Mateo 6:33? ¿No se acuerda? Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿No dice así la palabra de Dios? Entonces, si nosotros nos aplicamos a la palabra de Dios, podremos entender verdaderamente de ese descanso que podemos encontrar. David lo decía muchas veces. Hay tantas frases de muchos siervos de Dios donde hablan de una plena confianza en Dios, pero plena confianza en Dios. Fíjese, yo estaba meditando en algo que dijo Pablo. Dice, para mí el vivir es Cristo. Y dice que el morir es ganancia. Fíjese, le voy a decir esto con toda honestidad. Trato de entender esas palabras tan profundas que Pablo decía. Y no nada más esas. Hay muchas palabras, la verdad, tan profundas que Pablo habla, como habla David, como habla Isaías, como habla Jeremías, como habla Job, ¿verdad? Como hablan muchos siervos de Dios. Y me quedo pensando, ¿verdad? Como lo hablaba Asaf en el Salmo 73. Cada que leo el Salmo 73 me quedo admirado de una frase que él dice: porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Hermanos, creo que es el tiempo perfecto para irnos despojando de todo peso de pecado que nos asedia y en verdad tengamos la paciencia para correr esta carrera, ¿verdad?, que nos va a llevar a una meta. Pero si no nos despojamos de todos esos prejuicios y perjuicios, no podremos llegar. Porque cuando nosotros empezamos, ¿verdad?, a tener temor, que es algo que nos paraliza, ¿verdad?, que es algo que no debería de estar en nosotros y no nos permite disfrutar de ese gozo que debe haber en nosotros. Cuando yo vine a los caminos de Dios, amargado del mundo, yo no podía entender cuando llegué a la iglesia y empezaba a ver pues mucha gente, ¿no?, que empezaban los cantos y que gloria a Dios, y unos se agachaban, otros se paraban, otros brincaban, otros danzaban. Y yo decía, es que estos están locos. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que yo voy a hacer eso? No puede ser, no, se ven hasta mal lo que hacen. Porque yo no entendía que era el gozo de Dios. La palabra dice, el gozo de Dios, ¿qué? Es nuestra fortaleza. Cuando empecé yo a entender esto, yo le había compartido algunas veces que cada que llegaba la Navidad para mí era algo que no podía tolerar, me molestaba. Hoy me da gusto. Es algo que tenemos que trabajar en ello, ¿verdad? Pero te estoy compartiendo todo esto porque yo creo, principalmente es mi Dios el que quiere que tú le conozcas realmente quién es, cómo es, lo que hace, lo que es Él, etcétera, etcétera. Que le conozcas como tu Señor,
que le conozcas realmente como tu Salvador, que creas todas las palabras que Él te dice, que no lo tomes a la ligera, sino al contrario, que en verdad puedas digerir perfectamente cada una de las palabras que Dios nos habla a través de su palabra. Que podamos entender perfectamente bien qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dice el Señor, yo tengo pensamientos de paz para vosotros. Pensamientos de paz, ¿entiende? De paz. Le dice a este varón, a Moisés, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué? Tú ve y yo estaré contigo y yo te daré paz. Así le dice a Moisés cuando tenía que ir a llevar al pueblo al lugar donde fluye leche y ¿qué? Y miel. Mi presencia irá contigo y tendrás paz. A pesar de que la gente murmuraba, a pesar de que la gente era cruel y decía, ¿a eso nos sacaste a morirnos aquí? Tan a gusto que estábamos comiendo allá en Egipto ajos y cebollas y pepinillos. Aún así, la presencia de Dios iba con él. Y eso debe darle, a él le dio mucha seguridad. A nosotros debe de darnos seguridad el hecho de que el Señor está aquí. Ay, hijo, hermano José, pero la pandemia, pues el Señor está aquí. Y mayor es Dios que cualquier pandemia que pueda existir. ¿Existe la pandemia, iglesia? Sí existe y no podemos decir que no, existe. Nosotros tenemos que tomar nuestra parte, lo que nos corresponde, y Dios se encarga de lo demás, ¿no? Entonces yo creo que tú tienes que aprender, precisamente son tiempos que Dios nos da de oportunidad a nosotros para que nosotros podamos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Que tengas paz, que tengas contentamiento, que seas feliz. Hay un hombre en la televisión que, ¿cómo me gusta verlo? Digo, no porque me guste, ¿verdad? Me gusta en la manera como él dice las cosas. Ya se me olvidó su nombre. ¿En la cocina con quién? ¿Cómo se llama? ¿En la cocina con quién? Donde quiera están ustedes. Y Jerónimo siempre da unas palabras así, que Dios me los bendiga y miren esta comidita Dios nos la da, miren las hierbitas estas nos sirven para esto, pero vamos a bailar, vamos a gozar y empieza. Y yo digo, este hombre con la pandemia, ¿cómo se le ocurre eso? Hermanos, es que eso, no sé dónde irá ese señor, pero te quiero decir que contamina positivamente su forma de ser. ¿O no es así? Digo, es que es así. Ahora, imagínate tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. ¿Qué tanto impacto estás dándole a la gente cuando la gente te ve? Tan solo el verte, tan solo el ver tu rostro. Cuando veían a Moisés, que era la gloria de Dios, ¿qué crees que pasaba? Tenían que ponerle un ¿qué? Un velo, porque era tanto la gloria de Dios. Y él le prometió, porque Moisés se lo pidió, yo quiero que tu gloria esté conmigo. Y quiero decirte, se manifestó la gloria de Dios siempre en la vida de Moisés. Y esto no hace la diferencia con nosotros, porque la gloria de Dios debe estar en nosotros. Donde quiera que vayamos, debemos llevar la gloria de Dios con nosotros. ¿Y qué llevamos veces? De lo que está lleno nuestro corazón, hablamos. No, lo que pasa es que allá, no, es que pasa esto con esto, no, es que mi trabajo, no, y es que, y pura quejabanza y nada de alabanza para Dios. ¿Por qué? Porque así somos. Ahora, pero de lo que está lleno de tu corazón, va a hablar tu boca. ¿No es así? Entonces, todos estos tipos de problemas nos quitan el gozo. Dios quiere que entremos al reposo. Dios quiere que nos gocemos. Y no que seamos amargados, como yo en un tiempo fui. Ya después que iba a la iglesia, ¿verdad? Me gustaba ir porque los cantos me ministraban, me animaban, yo me sentía, no. Ay, cuando estaba chiquillo que iba a ver las películas del santo, salía bien emocionado, echando patadas y se venga quien venga y ahorita van a ver.
Y me acuerdo que cuando iba a la alabanza y que había cánticos, que lámpara es a mis pies tu palabra, y todo lo que se hace me gozaba, y tantas cosas que tuve la oportunidad, y tengo la oportunidad todavía de ver cuando el pueblo de Dios, decía un cántico que cuando el pueblo de Dios alaba a Cristo, suceden cosas. Y le digo algo, sí suceden cosas. ¿Cómo de que no? Si la presencia de Dios está en la iglesia, sí suceden cosas. La verdad que sí. En la alabanza hay poder. En la adoración no se diga. Entonces, todo esto, hermanos, por ejemplo, el resentimiento, para nada nos sirve. Esto no nos sirve. Pero es precisamente lo contrario, lo que pone el diablo, lo contrario a lo que pone Dios. Dios quiere que nosotros podamos estar contentos, ¿verdad? Ahora, hay otro problema, la preocupación. Empezamos a preocuparnos. Es que ¿cómo vamos a ir a la iglesia? Y es que ¿qué va a pasar? Mira, no va a pasar nada de lo que Dios no quiera que pase. Dios está tan atento, en verdad, tan atento de ti. Te voy a decir algo, como tú no tienes idea. Muy atento de todo lo que te puede acontecer a ti. Por eso Dios quiere, ¿verdad?, que tú estés pegado a Él, adherido a Él. Dice el Señor que todos los que en Él confían, escucha, jamás van a ser avergonzados. Así lo dice el Señor. Así lo dice el Señor. ¿Quién es tu sanador? Dios. ¿Quién es tu proveedor? Dios. ¿Quién es Jehová Jireh? ¿Quién es Jehová Rafa? Dios, que te protege, te ayuda. ¿Quién nos ayuda a interceder? ¿Quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo de Dios. O sea que estamos protegidos, estamos cubiertos. El problema es que no creemos. No creemos. Entonces, las preocupaciones, la angustia, ¿cómo nos afecta? Vamos a ver Mateo 6:25. Escuche, palabras del Señor. Dice aquí, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Escucha lo que dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Lo leemos, mañana lo volvemos a leer, se nos hace bonito, pero ¿qué tanto lo creemos esto? Eso es lo importante, que nosotros podamos creer. Si el Señor dice que somos más importantes nosotros, es porque somos más importantes. Pero hay gente que dice, no, pues es que le compartí a usted el miércoles que en la iglesia había una muchacha que le gustaba una canción, y lloraba cada que escuchaba esa canción. Una que dice, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y lloraba de veras. Teníamos en el camión un grupito de muchachos, en aquel tiempo jovencitos, ¿verdad? Porque fui joven también. Así como me ve, se verá. ¿No? Bueno, así. Entonces, veníamos todos los jóvenes y me acuerdo que ese día estaba el señor del camión, traía esa canción. Y desde que empezó la canción, la muchacha empezó así. Y llore y llore. Y ahí me llamó mucho la atención. Porque me entristecía verla así. Y luego, quieran o no, nos contagiaba a todos de tristeza, porque era un llorar, pero un llorar y llorar. Y yo decía, ¿qué pues? Yo apenas, le digo, iniciaba en los caminos de Dios.
Entonces, cuando yo empecé a entender muchas cosas que no entendía, que hoy sigo entendiendo, no digo que ya entendí todo, ¿no? Pero sigo entendiendo que Dios es amor. Dios es amor. Dios es justicia. Y Dios me ama. Es lo que sí sé y me queda claro. Aún si el Señor me llevara, que yo no quiero, les hago la aclaración. ¿Verdad, Elías? Elías ya se quería ir, pero pues ya siempre no, dice que ya no. Que se quiere ir solo, que no quiere irse con muchos, ¿verdad, Elías? Entonces, cuando entendí esto, que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Somos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, pero Dios quiere que mientras estemos en esta tierra, escúchame, vivamos contentos y no amargados, que vivamos con ese contentamiento conociendo a un Dios, que el mejor deseo de Él es que nosotros vivamos bien, así bien, que vamos a tener pruebas, sí, pero vamos a tener contentamiento. Miren, Pablo nos habla de pruebas, hermanos, nos vamos con Job, y si pudiéramos platicar con él, oye, ¿qué sentiste cuando esto? Imagínate todo esto que pasó. Hasta ahorita creo que ninguno de nosotros hemos pasado por lo que Job pasó. Una esposa fatua, así le dice él. Fíjese qué tremendo. Yo a veces batallo y a veces le pregunto al Señor, ¿y con ella tuvo los demás hijos? Y yo platico con Dios, le digo, no, Señor, pues tú das cosas buenas, pues ¿cómo? ¿Con la misma? No creo, pero bueno, es asunto de Dios, no es mío, ¿verdad? Pero fíjese todo lo que tuvo que pasar, todo lo que pasó Pedro, todo lo que pasó Pablo, todo lo que pasaron cada uno de los discípulos, que casi todos tuvieron una muerte trágica, pero para ellos el vivir era Cristo, porque lo conocían perfectamente. Pablo en un tiempo, un hombre impetuoso, ¿verdad? Un hombre así tremendo, que al último dijo, no, pues sí es cierto, ustedes crucificaron al Señor Jesucristo, ustedes y arrepiéntanse. Pero él tenía una convicción plena de lo que representaba Jesús para su vida. Si se dan cuenta, Pablo no se diga, ¿verdad? El primer mártir que fue Esteban, ¿verdad? Dijo que veía el cielo abierto, le aventaban pedradas y ya no sentía, porque veía la gloria de Dios. Él estaba gozoso, estaba contento, porque se iba a la presencia de Dios. Y nosotros, no salgas porque te agarre el COVID, no salgas porque te pegue el duende. Si nos enfermamos y Dios nos va a sanar, ¿o no es así? Pero debemos estar contentos. Toda esta situación que estamos viviendo, hermanos, se las voy a compartir así leve, digo, para que entiendan y entendamos a tener contentamiento. Desde que empezó esta pandemia, se nos hizo la aclaración que era muy leve. ¿No se acuerda usted de eso? Que no había de qué preocuparnos. ¿Sí o no? Después nos dijeron que nos pusiéramos el cubrebocas. Y luego nos dijeron que no. ¿Sí se acuerda de esto? Y todo esto han hecho lo posible que a través de todos estos ataques cibernéticos, de televisión, ¿verdad? Nos afecte tanto que nuestras defensas se van, ¿cómo se llama? Se van debilitando cada día más. Escuche. Y luego que no vayas a visitar a tus abuelitos. No, para que vivan. Y te empiezan a alejar y de tal manera te empiezan a enfermar. Cuando viene una pequeña gripita, inmediatamente dice, ay, tengo el COVID, Dios mío. Sí, el COVID. Y ves ahí todas las personas que están sacando muertas y muertas y muertas. No sé dónde sacan tanto muerto, pero bueno. ¿Qué es real? Pues es real. La verdad es real, no voy a decir que no. Pero fíjate todas estas situaciones que se viven. Algunos cristianos empiezan a afectarse, ¿verdad? Te digo esto, no estoy burlándome, no, pero quiero que veas y luego, y viene lo peor, y tú dices, ay Dios, pues ¿qué es lo peor si ya estamos en lo peor? Y ya estamos en el pico,
Y no, y se va a poner peor, y empieza todo este tipo de situaciones de tanto que te afectan, ¿verdad? Y como que a veces pienso yo que esta gente, ¿verdad? Dirá, ¿ahora qué les decimos? Hay que inventar algo para que todavía se ponga esto más. Y a veces pienso, sí, pero el cristiano, ¿qué está haciendo? Ese es su rollo de ellos, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? No estamos buscando a Dios, porque estamos más mortificados y preocupados por la situación. Cuando Dios nos dice a través de su palabra que no nos afanemos, que no nos preocupemos, que no nos angustiemos. El futuro de nosotros no está en lo que te diga ¿cómo se llaman esas señoras que adivinan la suerte? Gitanas. No, tu futuro está en las manos de Dios. Dios conoce tu futuro perfectamente. Escúchame. Pero Dios quiere que vivas contento. Escucha, el corazón alegre, escucha, el gozo, el reposo, la confianza, la seguridad en Dios. Dice, es un buen remedio, porque el espíritu triste seca los huesos. Proverbios. Mas el corazón alegre es el gozo del Señor. Fíjate. Entonces yo creo que tú y yo tenemos que aprender eso. Sí, vamos a tener preocupación. Sí hay preocupación. Pero entonces, como hijos de Dios, le estamos dando más la gloria y la honra al problema que a quien la merece, al que es digno de honra, gloria, alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros? Por un lado el COVID y por otro lado el Señor. En la balanza, a ver, ¿quién puede más, Dios? A ver, COVID, no, está subiendo el COVID. Hermanos, creo que no es por ahí el asunto. Hay que respetar esto. Hay que respetarlo, hermanos. Pero también que tu fe, dice la Escritura, más el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿tú has venido con el propósito de alimentarte? Aliméntate. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Ámale, preocúpate por buscarle a Él. Dice que Él guarda en completa paz nuestros corazones, y yo lo creo. Yo creo que Dios guarda en completa paz nuestro corazón. Así es de que, hermanitos santos de Dios, mira, no tiene por qué el resentimiento robarnos la paz que Dios nos ha dado. Tampoco tiene por qué el miedo atemorizarnos, puesto que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y no tiene tampoco por qué la preocupación, tampoco la culpabilidad. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son, ¿qué? Hechas nuevas. Ninguna condenación, escucha bien esto que te voy a decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, si estás viviendo conforme a la carne, sí, preocúpate, angústiate, ten mucho miedo. Pero si tú estás viviendo conforme al Espíritu, no te preocupes. Dios te cubre, Dios te preserva, Dios te guarda en todos tus caminos, desde ahora y para siempre. Entendamos esto, hermanos. Dios quiere levantarte con poder. Pero te voy a decir una cosa, Dios no quiere gente miedosa, ni cobardes, porque ni los idólatras ni los cobardes heredarán el reino de los cielos. El reino de Dios sufre violencia, sí, pero el valiente, ¿qué hace? La arrebata. Entonces, hermanos, somos una iglesia poderosa, porque poderoso es nuestro reino. Entonces, si Dios es poderoso, con esto también entiéndeme, tener el balance y el equilibrio. No por esto decir, no, pues como dijo el pastor. No es como diga yo, es como dice la palabra, ¿verdad? No por esto decir, no, pues el pastor dijo que, y vas y te metes al hospital de COVID. No, pues no, tampoco. Ahora si te vas, pues que te vaya bien. Pero yo no voy. ¿Cómo ves? Hermanos, hay tanto que hay que hablar, nomás por el asunto hay que ya ahorita acabar esto, porque ya me pasé más del tiempo que debo pasarme y tenemos otra actividad después de esto.